Bueno, buenos días. Realmente sí, como usted lo decía recién, es un trabajo realmente de excelencia en cuanto a la investigación. Acá presente el señor agente fiscal Alejandro Musso, el juzgado de garantía doctor Martínez, secretaría doctor Benítez y Álvarez, también la Justicia Federal doctor Rodríguez, de Capital Federal Luis Rodríguez, que también ha colaborado en la información y en todo lo que se necesitaba para que en 5 meses de trabajo tecnológico, investigativo y de seguimiento se pudiera desarticular esta estructura delictiva, delito complejo, que realmente, socialmente, investigativamente, era muy importante llegar a arribar a este tipo de etapa de la investigación y poder desarticular a esta banda dedicada a esta temática que es el gran cuento del tío, que es el secuestro virtual, pero que las consecuencias sociales son muy amplias. Recién recibía satisfactoriamente el llamado del ministro Alejandro Granados, que por intermedio de él, el gobernador de la provincia de Buenos Aires agradecía realmente el trabajo de la justicia y de todo el equipo investigativo. Le decía 5 meses de escuchas telefónicas, seguimientos en la vía pública y 15 allanamientos en simultáneo, de los cuales 13 de ellos se hicieron en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los barrios de Villa Devoto, Floresta, Barrio Norte, Recoleta, como también en la ciudad de Mar del Plata. Todos se hicieron en conjunto en lo que era rogatoria con lo que es Justicia Federal, con el auxilio de la Prefectura Naval Argentina, también trabajando muy profesionalmente en este aspecto. Y ustedes mismos lo ven, estamos hablando realmente de una estructura delictiva muy compacta, no solamente por la forma de desenvolverse, sino porque dentro de cómo ellos se manejan, inclusive en su dialecto, fue muy difícil llevar adelante la investigación, pero el logro fue muy alto. Y podíamos afirmar de que la desarticulación no solamente llevó adelante el esclarecimiento de 30 secuestros virtuales concretados en el ámbito de San Fernando, sino que se ha detectado cerca de 150 llamadas nocturnas diarias con esta temática y cientos de miles de llamadas que están siendo analizadas por el señor agente fiscal para ir mucho más allá en esta investigación. Más que preguntarle simplemente, digo, teniendo en cuenta que cada vez esta modalidad delictiva se realiza con más frecuencia, cada vez hay más víctimas, ¿qué se le puede decir a la gente? ¿Cómo es la modalidad del modus operandi de estos delincuentes y cómo la gente puede defenderse? ¿Qué ítems se les puede dar? ¿Qué consejos? Bien, primero que tengan la confianza de el consejo que se les da, que es denunciar paralelamente, que interpretar de que este es un cuento del tío con procesos psicopáticos. Lo que hace es hacer con psicopatía a la persona, hacerle creer que hay una persona secuestrada. Inclusive, fíjense que el título de esta investigación, nosotros cuando titulamos una investigación es para mimetizarla dentro de la estructura del trabajo encubierto que hace la policía. Varios integrantes de esta estructura, como decíamos, que tienen roles muy determinantes, algunos de ellos eran hacer la teatralización de la víctima secuestrada, que no existía, tanto mujer como hombre, y las mismas escuchas que se tienen, porque lo que se logró con una tecnología muy superior y con un análisis muy pormenorizado del señor agente fiscal, es poder tomarlos a ellos auditivamente en cuanto a sus comunicaciones personales en los momentos que estaban haciendo las mismas exigencias. Vuelvo a repetir, y respondiendo también a lo que usted dice, la gente lo que tiene que hacer es inmediatamente la denuncia, frenar ese ataque psicopático que se le hace, pensar 2 minutos que la realidad se palpa con una investigación en paralelo y no dejándose seducir o no cortar el teléfono, que es la herramienta que ellos utilizan para que esta persona crea que realmente hay un familiar secuestrado. Ha sucedido algunos hechos en donde la persona ha pagado con el familiar en su propia casa sin darse cuenta que estaba durmiendo, pero no deja de ser una temática muy delicada. Creo que una de las más delicadas de los últimos tiempos, porque ha llevado inclusive a mutar de tal manera que lo que yo quería recién resaltar, que esta estructura planeaba tener casi un call center de secuestros virtuales. Está demostrado dentro de la investigación, el doctor lo tiene claramente estipulado, donde ellos ya estaban agrupando otras personas, siempre dentro del mismo género de raíz, para poder, dentro de los mismos ambientes que estaban trabajando, sectorizarse por ambientes y trabajar al unísono en diferentes llamadas para multiplicar esta acción y mutar los actores que teatralizaban para cada una de las esencias cuando entraba la llamada y lograban hacer creer a la víctima que tenía una persona secuestrada, ir intercambiando estos actores, entre comillas, mujeres u hombres, que hacían el oficio de pedido de auxilio o lloronas, como le decimos nosotros.
Estamos hablando del secuestro de un parque automotor que ustedes lo ven, que ronda cerca de los 20 millones de pesos, que como la investigación lo va marcando, estamos hablando de la inversión, entre comillas, porque es un negocio nefasto, del producto de este tipo de delitos. Y también los elementos probatorios, fíjese, hasta inclusive una máquina contadora de dinero, de un montón de elementos que inclusive, recién me decía el señor agente fiscal, lo importante es el trabajo de ustedes, porque hay mucho material que si bien puede ser en valor menor, pero la sola observación de aquellas víctimas que hayan sido víctimas de este hecho y su reconocimiento va a seguir facilitando y poniendo más pruebas de la que muy fuertemente tienen en su contra toda esta estructura. Hablamos de 6 personas puestas a disposición de la justicia, mayores de edad, de las cuales 5 son masculinos, 1 femenino. Pero no va a terminar acá la investigación, me decía el señor agente fiscal, y se va a avanzar al respecto. Creo que es uno de los golpes más fuertes que se ha pegado en esta instancia desde que han mutado a esta modalidad del cuento del tío y la situación virtual de un secuestro. ¿Quedan más integrantes por detener de esta banda? El señor agente fiscal lo dirá ahora, la investigación para nosotros culminará cuando él nos diga a nosotros, señores, hemos elevado a la pieza judicial y nosotros somos los auxiliares y realmente con mucho orgullo de esta autoridad judicial que realmente no solamente ha interpretado, sino que con su experiencia nos ha dado tanto empuje como para poder llevar un procedimiento que tanto, como le decían, nos enorgullece al gobernador y al ministro de Seguridad, ¿no? Todos los llamados se hacían desde Capital Federal, ¿no? En principio la base de operaciones era Villa Devoto, en donde desde ahí emergían los llamados, hay pruebas contundentes al respecto, y vuelvo a repetirle, estaba planificado inclusive generar más ámbitos dentro de la misma espacio habitacional como para poder multiplicar la cantidad de delitos de este tipo de modalidades, ¿no? Pero orientados hacia, en su mayoría, el conurbano bonaerense, con un análisis sobre contratos telefónicos, análisis sobre las personas en campo, análisis de cómo lograr el pago, y también estamos analizando, junto el doctor está analizando la Justicia Federal, los hechos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no es cierto? Doctor, ¿cuánto tiempo fueron acumulando todos estos bienes? Bien, ahora el motivo de la acumulación de bienes, el doctor ha tomado una medida que también es ejemplificadora. Realmente, no soy yo quien para hablar de las decisiones judiciales, pero tengo que elogiar realmente que a partir de la prueba que se fue logrando en las escuchas telefónicas y los cruces telefónicos y los seguimientos, todo ahí en adelante era procedido a su incautación para su justificación, porque de hecho es lo que la causa expresa en cuanto a que ha sido reinvertido, y vuelvo a repetir, que disculpe quien hace una inversión legal, aunque lo que es ilegal, reinvertido ese pecunio mal logrado de sacarle la plata a la gente en un engaño, que a alguno le ha costado la salud, y invertirlo en coches y su reinserción en el mercado. Más ¿no? bien es importante resaltarle a los dueños de tal vez algunas joyas o relojes caros, codificados, que se puedan ver aquí, que los pueden recuperar acudiendo a la justicia o a la policía. Es fundamental, lo que usted bien al principio dijo, es fundamental hacer la denuncia, es fundamental el trabajo hoy de ustedes de poder exhibir elementos para aquellas personas que, a pesar de saber después que fueron víctimas de un cuento del tío, con una simulación de un secuestro, reconozcan acá algún efecto. Cuanto más pruebas tengamos, más va a servir. La prueba es lo que sirve como para poder dictaminar judicialmente en la causa. Y vuelvo a repetir, realmente con todo el trabajo judicial que está hecho en esta etapa, es una de las causas más importantes que se ha trabajado con el delito complejo en los últimos tiempos. Doctor, ¿quedan más personas investigadas en esta causa? ¿Y cuál es la carátula y a qué pena se enfrentan? Sí, quedan 2 personas mayores de edad, una femenina y un masculino, de apellido Ivanov, ambos familiares entre ellos. La carátula es asociación ilícita, en concurso real, con estafas reiteradas, y se siguen investigando un centenar de hechos más que han ocurrido, así que estamos con expectativas de seguir avanzando en la causa. ¿A qué pena se enfrentan? La pena para los jefes organizadores es un mínimo de 5 años de prisión y para los miembros de 3 años de prisión, a lo que habría que sumarse las estafas, que en la suma de los concursos puede llegar hasta el máximo de la pena. ¿Se tiene un valor aproximado de la cantidad de víctimas de estos secuestros virtuales? Mire, de las líneas telefónicas que hemos logrado detectar por email, porque obviamente usan en la misma carcasa distintos chips, a veces por sesión de trabajo, esto es, cada día meten varios chips y las carcasas las descartan por ahí en una semana. Pudimos detectar por lo menos 4.000 llamados en un lapso de un mes.
Si esto lo multiplicamos por los 5 meses que estuvimos trabajando, ahí tienen una cuenta, sin perjuicio de lo cual causas de idéntico tenor se están investigando ante el juez federal Luis Rodríguez, donde el año pasado se secuestraron casi 50 vehículos de alta gama y las personas vinculadas resultarían muchos de ellos los mismos. Así que podríamos decir que hace ya más de 2 años que están trabajando en la misma modalidad, así que hagan la cuenta ustedes. Doctor, ¿y la cifra estimada de estafa, la cifra en dinero? En dinero no podría evaluarlo eso. No, millonaria. Sí, por supuesto. Sí, no hay duda. Lo que sí, como dijo el general Maskin, lo reinvertían en forma inmediata en vehículos. Este es el producto del delito. Acá lo tienen frente a ustedes. Doctor, ¿ha crecido o denuncia a la gente este tipo de delito? Porque desgraciadamente lo venimos cubriendo, pero ¿la gente denuncia cada vez más este tipo de delito? En general, según lo que puedo observar yo, obviamente es una mirada parcial a lo que es el ámbito de mi jurisdicción. Las personas que han pagado lo han denunciado en general. No así todas las personas que han sido víctimas, pero han quedado en tentativa. Invitamos a que lo hagan, por supuesto, porque esto va a ayudar al esclarecimiento y desbaratamiento final de estas bandas de delincuentes. Gracias.